chicos, saludos cordiales. Bueno, vamos a continuar con el tema que estuvimos desarrollando la clase pasada, que es acerca de los géneros literarios. Habíamos dicho entonces que géneros literarios es la clasificación. La clasificación que se le da a las obras de acuerdo con las características que presenten. Entonces vimos que teníamos narrativa, que también estaba la lírica o la poesía. Tenemos también el drama. Y por último, aquí abajito, el ensayo. Cada uno de ellos tiene sus propias características y sus subgéneros. O sea, en la narrativa incluimos al cuento, a la novela, a la leyenda, a la crónica. También dentro de la narrativa podemos incluir lo que es la epopeya o la épica, la oda, que ya son narraciones también, ¿verdad? Pero también todos tienen sus características. En la narrativa también, si encontramos la epopeya, es también una narración, pero se utilizaba principalmente en los tiempos antiguos, con una historia, narraba la historia de algún dios, algún semidios o algún héroe. Entonces, alguna hazaña que hubiera hecho, entonces se narraba lo que había hecho. En ese tiempo las narraciones eran orales y así iban pasando de generación en generación con la epopeya. El cuento también. El cuento surgió, bueno, no todas, pero la mayoría, vamos a decir, que surgieron por narraciones orales. Y de ahí pasaban de generación en generación, hasta que ya se dio la escritura y algunas de las narraciones orales se convirtieron en escritos, como el caso de las leyendas. También. Principalmente las leyendas menciono porque uno escuchaba de los abuelos que se lo había contado a su papá, el bisabuelo, y al bisabuelo el tatarabuelo, y al tatarabuelo el tatarabuelo, y toda la historia, contadas, hasta que ya alguien decidiera pues escribir entonces especialmente las leyendas. Con los cuentos también, hubo cuentos de recopilación oral, o sea que se contaron por varias generaciones de manera oral, hasta que alguien ya lo llevó a la escritura, si así lo quieren ver. Muy bien. Les dije que por ahorita me interesaba enfocarme en el cuento y la novela, los elementos para analizarlos. Entonces ayer vimos, bueno, también las diferencias entre un cuento y novela, para que no todo, no me le llamen novela o me le llamen cuento, porque no todo es así. No es que, no sé, Vuelo Supremo, que es un poema de Julián Marchena. Tenemos que leer ese cuento, profe. No es un cuento, chiquillos, es un poema. Hay que distinguir la clasificación que se le da a cada obra. Entonces, por eso es que vimos también la diferencia. Recuerden que un cuento es breve, tiene pocos personajes, el título es simbólico, está escrito en prosa, que para facilitarles les dije que es todo seguido o por párrafos. Es ficticio, o sea, no es mentira del todo, pero tiene algo de la realidad, pero lo demás pues sí puede ser inventado. Y la novela, por el contrario, es extensa, tiene, y el cuento trata un solo tema. La novela, por su parte, es extensa, tiene muchos personajes, trata muchos temas, es ficticia, aunque hay novelas de la vida real,
¿verdad? O relatos autobiográficos, o tal vez no sea que le pasó al protagonista, pero sí sucedió. Entonces, algunas son ficticias, también están escritas en prosa. Y de la leyenda y de la crónica vimos un poco las características. También empezamos a ver los elementos para analizar la narrativa. Estos elementos sirven, chicos, si usted quiere analizar cualquier narrativa. O sea, si usted quiere analizar un cuento, una novela, una leyenda, una crónica, se sacan los mismos elementos. Ayer vimos que hay un narrador e hicimos la diferencia entre narrador y escritor. También vimos los estilos. Hicimos la diferencia entre narrador y escritor porque, como yo les comentaba, algunas personas creen que el escritor es el mismo personaje o el mismo que está narrando la obra, y no siempre es así. Entonces, también les conté un ejemplo, ¿verdad? Cuando uno pide datos biográficos o datos de la vida de algún escritor o escritora, le dan características del personaje del cuento. Y no tienen que ser, no son iguales. Exceptuando que el narrador nos indique, o sea, que sepamos que es él el que está narrando de verdad su historia. Es algo que le sucedió. Si no, el escritor solo se dedica a hacer la obra y poner a alguien a narrarla. Como yo les decía, como un partido de fútbol. Hay un narrador. ¿Qué nos va diciendo ese narrador? ¿O qué nos va contando? Las acciones que se van dando en un partido. Lo mismo hace un narrador en una obra. Nos va contando las acciones que se van dando. No precisamente es el escritor. Vimos 3 tipos de narradores. Está el omnisciente, el testigo y el protagonista. Recuerden que el omnisciente, omni de todo y ciencia, o cientos de ciencia, todo saber, ¿verdad? De conocimiento. Es el narrador que todo lo sabe. Cuando decimos todo lo sabe es porque de verdad el escritor decidió poner a contar a un narrador que pudiera decirnos sentimientos, pensamientos, lo que sucederá, lo que ya sucedió, lo que no ha sucedido, algo, todo, o sea, algo más bien que tal vez los personajes no saben, pero el narrador sí lo sabe. Por eso es un narrador omnisciente. En el caso del testigo, estoy recapitulando, en el caso del testigo, pues nada más nos puede contar lo que él sabe. O sea, lo que él ve o lo que él está viendo en ese momento, puede ser el presente, o lo que él le contaron, o lo que él escuchó. Nada más. Dijimos que también que el omnisciente no es un personaje. Él no es un personaje de la obra. Él está viendo todo lo que sucede y lo cuenta. En el testigo, él puede ser un personaje y cuenta lo que está viendo o lo que está sucediendo, pero no que él esté participando. Nada más es ver lo que contar lo que él está viendo, o lo que escuchó, lo que está escuchando. O bien puede ser que no sea un personaje. Puede, como les dije ayer, puede ser que a uno le cuenten una historia y uno lo que hace es contar esa historia que le narraron. Entonces uno se convierte en narrador testigo porque escuchó una historia y va a contar lo que le contaron. Y el protagonista sí es necesario que sea él mismo, el que cuente lo que le sucede, sus propias acciones. Aquí sí no puede contar lo que alguien más está haciendo porque sería testigo. Él no sabe sentimientos ni pensamientos de nadie más. Él solo puede contar lo que a él está sucediendo, sus hechos, sus acontecimientos. ¿Bien? O sea, él va a utilizar la primera persona, el yo o el nosotros. También el testigo puede usar la primera persona, el yo, pero para decir yo vi o yo escuché o yo observé, nada más, pero no que él esté participando de las acciones en ese momento. Después vimos los estilos. Estilos dijimos que hay 2, el estilo directo y el estilo indirecto, también muy sencillos de reconocer.
Recuerden que en el directo hay personajes narrando, hablando, dialogando. Hay un guión de diálogo que ahí nos indica que hay un personaje expresando por él mismo, sin intervención del narrador, lo que él está diciendo. O bien, a veces el narrador, si es un narrador omnisciente, puede ser entre paréntesis, que ponga, qué cansancio tengo, y lo ponga entre comillas. Eso en realidad lo dijo el personaje, o lo pensó el personaje, entonces también es directo. Todo en donde habla el personaje, donde intervenga el personaje, es porque es directo. En el caso del estilo indirecto, es muy sencillo también de reconocer, porque no es la narración normal, no es lo que nos está contando el narrador normalmente, sino que en lugar de que los personajes hablen en diálogo o hablen ellos o expresen ellos, lo que hace el narrador es contar, decirnos lo que ellos dijeron. Entonces les respondió qué, me contestó qué, les dijo qué, preguntaron por, y dice textualmente lo que los personajes hubieran dicho. Pues yo les puse un ejemplo, ¿verdad? Que yo fuera pasando por la dirección o fuera pasando por los auxiliares y que alguna me llamara y me dijera, dígale a tal grupo esto, esto y esto. Entonces cuando yo llego al aula, yo les digo, bueno chicos, me mandó a decir fulana tal que, y les digo exactamente las palabras que me dijeron. Entonces, no está hablando la persona que mandó el mensaje. Yo soy de narradora en ese caso contando lo que a mí me contaron, o lo que ellas dijeron, o lo que a mí me dijeron. Entonces, por eso es que uno siempre encuentra para estilo indirecto, decir qué, manifestar qué, preguntaron por el hombre, fueron a hablar acerca de algo. Entonces siempre el narrador nos ubica que no hablaron los personajes, él nos cuenta lo que pasó, lo que dijeron, pero tal y como lo dijeron. Muy bien, vamos a ver entonces tercer elemento, que son los registros del habla. Aquí es qué tipo de habla utiliza tanto el narrador como los personajes. Entonces, hay 4. Los que más están en una obra literaria, bueno, ya les voy a decir, los que más van a estar presentes, hay 4. Está el habla culta, está el habla popular, que también se le llama coloquial. Está el habla literaria y está el habla técnica. Esto es lo que yo les he dicho en algunos casos a ustedes cuando no les cabe en el renglón una palabra. Vea que aquí yo lo dividí hasta donde me cupo, que quede bien dividida. Así se dividiría técnica. Entonces yo no puedo hacer como en casos he visto. Si no me cupo la C, entonces hacen esto. No estaría bien dividida. Si me cabe la C y la N, pone el guión y el resto lo ponen abajo. No, eso no está bien dividido. Técnica tiene que quedar bien dividida, como ella va. Entonces en este caso sería tec, guioncito, y abajo continúo, lo que no me ocupa. ¿Bien? Bueno, vamos con el habla entonces, el habla culta. Siempre que se dice habla culta, las personas piensan en una manera formal, en una manera estilo diccionario de hablar. O una manera de hablar en donde vienen palabras muy elevadas, hasta que hay que buscarlas en el diccionario,
o difíciles de entender. En realidad no. Sí, en una obra a veces vienen palabras que uno tiene que buscarlas porque desconoce el significado. Pero en realidad el habla culta no se trata de que toda la obra sea así. Es una manera formal de hablar. El habla culta es la manera formal. ¿A qué me refiero cuando digo formal? Nosotros usamos habla culta. Por ejemplo, en esta explicación que yo les he dado, he utilizado el habla culta. No he dicho ninguna palabra popular, no he dicho ninguna mala palabra, no he dicho frases, no he dicho refranes. Ahorita me estoy refiriendo a ustedes de una manera culta, de una manera formal. Por ejemplo, cuando usted va a un evento, o dependiendo con la persona con quien usted hable, así utilizar algún tipo de habla. Por ejemplo, si usted no conoce muy bien a una persona y, por ejemplo, le pregunta una dirección, entonces, usted no va a llegar y le va a decir, sí, vea, mae, siga directo y como tal vez a unos 100 metros por ahí, ahí encuentra la vara, ahí encuentra el chante. Bueno, eso no es formal. Ojalá una viejita que le pregunta a uno eso. ¿Qué dice uno? Sí, señora, continúe o siga 100 metros, doble a la derecha y ahí encuentra el lugar. Ven que yo no utilice ninguna palabra estilo diccionario y se entendió. Esa es la manera formal. Y en ocasiones, en las obras, bueno, lo que predomina por lo general es la manera formal. O sea, la manera culta. O sea, las palabras bien dichas, bien escritas. No es que en la manera popular las palabras estén mal escritas, no. Sino que no son del pueblo, del vulgo, como hablamos nosotros con nuestras amistades, ¿verdad? Eso es lo que predomina. Y si en una obra, bueno, si yo les digo, bueno, este ejemplo es de habla culta o habla popular, fíjese a ver qué dice. Si no viene ninguna palabra popular o coloquial, entonces es habla culta. El primer ejemplo que yo les puse, si eso ustedes lo ven escrito, vean, ahí encuentra el chante, doble a la derecha, no, eso eso es pan comido, rapidito llega, nada más ahí, y ahí hace la vuelta rapidito. Chiquillos, eso no es formal. Entonces, necesitamos distinguir, es muy fácil distinguir el habla popular, porque muchos utilizamos más habla popular que otra cosa. En las obras, aunque no sea común, no toda la obra va a venir con habla popular, es muy difícil. En realidad, a veces se mencionan ciertas palabras. Pueden ser palabras, lo que se llaman malas palabras, o pueden ser refranes, dichos populares también, o utilizar palabras como chunche, cosa, vara, también puede venir, o utilizar palabras como maldicientes. Entonces también todo eso está dentro de lo popular o lo coloquial. Entonces, por ejemplo, aquí yo he leído, y hasta en libros de García Márquez, en donde se utiliza la palabra mier, y ustedes ya saben, ¿verdad? Y perdón, ahí la palabra es un ejemplo. Carajos, maldita, estúpido. O sea, yo he leído así. Son frases, nada más. O refranes populares también. No es que todo el texto, chiquillos, viene así. Son algunas frases que se utilizan. Pero si usted las lee, si usted ahí capta, ese va a ser su ejemplo para un habla popular o coloquial. Muy bien. El habla literaria también está presente. Y es curioso porque
los mismos registros del habla que nosotros utilizamos de la manera oral están o pueden estar en una obra. Eso sí, no todos van a estar, no se preocupe. Puede ser que en una obra solamente utilice el narrador, utilice habla formal, habla culta. Pero puede ser que por ejemplo, Isabel Allende también es de meter una que otra frase popular. Puede ser que el escritor decida que para ciertos personajes va a meter frases populares. Entonces, hay que estar pendiente. Como puede ser que no. El habla literaria, por lo general, siempre está presente. Sí, o casi siempre. Muy pocas veces es que no está. ¿Por qué? Porque el habla literaria es utilizar algún símil, alguna metáfora, alguna hipérbole o alguna prosopopeya. Entonces a veces, por ejemplo, en esta obra es un cuento, el que les comentaba ayer de Belisa Crepusculario, de 2 palabras, hay una parte que dice que sobrevivir a la fatiga y el cansancio de siglos. Eso es una hipérbole. Nadie puede sobrevivir a la fatiga y el cansancio de siglos. Entonces, es una exageración. Ahí hay habla literaria. O, por ejemplo, dice que la tierra parecía erosionada y algo más. Entonces, igual que como, parece, parecido a, me hace un símil. Entonces, cuando ustedes vean cualquier figura literaria, va a ser habla literaria. Entonces, no sé, ella veía las nubes con ojos microscópicos. ¿Qué quiere decir ojos microscópicos? Que los veía muy minuciosamente. Es una metáfora. Recuerde que darle cualidades y hacer una comparación también es una metáfora, igual que el símil. Bueno, eso ya lo veremos cuando veamos poesía. Pero todo eso hay que irlo leyendo, por eso la lectura hay que hacerla dedicados a la lectura de verdad. O sea, que sea algo que yo me siento y de verdad me concentro para ir viendo qué tipo de habla tiene, cuál es el narrador, si hay estilo directo o indirecto. A ver, esta frase será un símil, será una exageración, o más bien está dando cualidades a algo que no tiene. ¿Qué está haciendo esto? ¿Ok? Todo eso tienen que irlo haciendo ustedes, chicos. No es agarrar la obra y y ya. Para un análisis literario no les funcionaría. No les funciona. Pueden hacer esa lectura de primera entrada, como para ver de qué trata, más o menos la obra y todo el asunto. Pero para ya un análisis literario, esto no les funcionaría. No encontraría ningún ejemplo, porque así nomás hay obras que no son tan sencillas. Hay que leerlas bastante, buscar los párrafos a ver qué se encuentra usted. Entonces, para un análisis literario, la lectura tiene que ser profunda. Y en la habla técnica, les digo que en un cuento o una novela es muy difícil que la encuentren, porque el habla técnica ya es más para un área específica. Por ejemplo, un libro de medicina, un libro hasta los libros de los bomberos, un libro de historia o un libro de ciencia, que utilizan palabras muy específicas. Por ejemplo, en botánica, que dice el nombre, el nombre de la planta, y ya es un lenguaje muy específico. Entonces es difícil que en una obra literaria encontremos habla técnica.
Y es que el habla técnica también la utilizamos en la vida cotidiana, no al menos nosotros, pero sí, por ejemplo, los taxistas, los policías, los bomberos, los marineros, todos tienen su jerga, que así se llama, su lenguaje, sus palabras, que solamente entre los que estén ahí la saben, o que a uno se la digan, ¿verdad? O se la expliquen. Pero si no, es difícil. Vean los doctores, cuando uno pregunta, por ejemplo, a mí que me pusieron en un diagnóstico cefalea crónica. Yo, ¿eso qué es? Ya uno siente que seguro quién sabe qué tiene y que, bueno, ya uno ya casi que se ve ahí en la vela y vaya comprando la caja y todo. Y cefalea es un dolor de cabeza, así se le llama. O cuando me dijeron, bueno, no, lo que usted tiene es una distensión abdominal. Yo, bueno, y uno seguro piensa, bueno, que me tienen que operar o algo así. ¿Qué es una distensión abdominal? Que tenía inflamado el estómago, ya sea el colon o ya sea sí, el colon. Entonces, ¿por qué no le dirán a uno las palabras? O sea, es como dice uno, y en español, ¿eso qué significa? Entonces, a veces utilizan palabras técnicas para referirse a algo, pero no solamente los médicos, ¿verdad? Recuerden que la policía también tiene sus claves. Todos los que sean pertenecientes a un grupo tienen como sus claves, ya sus técnicos. Entonces es muy difícil encontrarlo en una obra literaria porque si no lo explica, entonces ¿para qué? Sería muy difícil. Pero no es imposible que se dé, pero sí es muy difícil. Bueno, muy bien. Estos son los registros del habla. Ahora, hay más elementos, pero yo me quiero enfocar en 4. El cuarto van a ser los espacios. Aquí no los voy a desarrollar todos porque en la presentación de PowerPoint ahí vienen y vienen con su concepto. Yo necesito, chicos, que ustedes se aprendan los conceptos. Ya les voy a decir por qué. Bueno, voy con espacios. Cuando pensamos en un espacio, por lo general, nos viene a la mente algún lugar, solamente un lugar. Pero a nivel de narrativa, espacio no es solamente un lugar. Los espacios son diferentes lugares, vamos a decirlo así, en donde se desarrollan los acontecimientos. Y espacios también se va a referir a situaciones muy específicas que se mencionan en la obra. Entonces, si hay espacios, por ejemplo, si hay espacio físico, o puede haber un espacio psicológico, social, económico, político, a veces hay socioeconómico, jurídico, puede haber educativo, religioso, ético, se me va uno, el ecológico, creo que son como los principales. Ok, vamos a ver. Espacio físico es cualquier lugar, cualquier lugar. Vean, chicos, cuando digo cualquier lugar, usted tiene que imaginarse hasta una acera. Es cualquier lugar en donde se realice una acción. En la sala de una casa, en la acera, en el monte, en algún país, en un terreno, en el cine, cualquier lugar. Ese es físico. Cuando es psicológico, psico
¿verdad? Mente, la psique. Lógico es o logos de conocimiento. Tiene que ir todo relacionado con las emociones, con sentimientos que se mencionen en la obra, que se mencionen, no que uno infiera que siente. Por ejemplo, de X personaje. Yo creo que hay espacio psicológico porque a mí me suena que ella estaba triste. No, no es a usted le suena. Ahí tiene que decirlo. Ella se sentía triste o había una melancolía en ella. Tiene que mencionarse. O él sentía un terror increíble, terror, otra emoción o miedo. Su alegría era profunda, alegría. Tiene que mencionarse. En el psicológico no podemos suponer absolutamente nada. Tiene que mencionar ahí la emoción o el sentimiento. Sentía contra ella un odio feroz, odio. En su corazón no perdía la esperanza. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Tiene que mencionarse. Usted no puede sacarlo ahí porque usted cree que el personaje lo tiene, no. Tiene que mencionarse. Social son grupos sociales o a nivel social de personajes o del personaje. Puede ser que esté en un nivel social alto, medio o bajo. A veces son pobres, entonces también se menciona. Entonces ya tenemos socioeconómico, porque el económico va a ser todo lo relacionado con dinero. No solamente el querer hacer dinero o el que hayan compras, compra-venta, no. Sino también que haya pobreza o riqueza. Entonces, el padre trabajaba todo el día para poder mantener a su familia y aún así ganaba muy poco. Ahí hay un espacio socioeconómico. Se nos está diciendo el nivel social que tiene esa familia y también se nos menciona de los ingresos o la ganancia que tenía el padre. Cuando no se menciona como el nivel social, sino que, aunque casi siempre uno lo deduce, pero era un hombre multimillonario que gastaba su dinero en lo que quería, ya uno sabe que es económico. O por ejemplo, en el caso del cuento de las dos palabras, que se lo he mencionado, vendía, decía que Belisa Crepusculario, la protagonista, vendía por vendía algo así, decía, vendía por 2 centavos una palabra, si era para X situación. Por 3 le agregaba, por 3 centavos le agregaba no sé qué. Por 8 centavos hacía, y así conforme le fueran pidiendo, ella vendía palabras, bueno, discursos, cartas, lo que quisiera. Entonces ella cobraba. Y ahí en el cuento se mencionan los precios. Eso es económico también. Bueno, el espacio político está relacionado con todo lo que es la política. Gobernantes, reyes, presidentes, ministros, diputados, coroneles, todo lo que tenga, generales, todo lo que tenga que ver con política. Si ahí se menciona en la obra, hay un espacio político. Vean que todo esto, por eso es la importancia de los ejemplos textuales. Es como cuando usted le piden pruebas. Bueno, vamos a ver, Pancho. Usted dice que no agarró el cuaderno de su compañera, ¿no? Pruébelo. Bueno, revisen. O que usted no tiene el cuaderno de su compañera. Pruébelo. Tráigame pruebas. Revise mi bulto, profesora. Ok. Entonces, eso es lo mismo. Si usted dice que hay espacio psicológico en una obra, usted tiene que probarlo. ¿Cómo? Sacando de la misma obra un ejemplo textual
en donde se mencione, si es psicológico, se menciona alguna emoción o algún sentimiento que esté ahí escrito. Si no, no. Usted puede decir, a mí me parece que es espacio económico. Ok, ¿a dónde? ¿Cómo? ¿Cómo lo prueba usted? Vea, profesora, en esta parte dice que él vendió su casa a un precio justo y que con eso pudo ajustar el dinero que necesitaba. Ok, muy bien, eso está en la obra. Esas son las pruebas, de ahí la importancia de los ejemplos textuales, porque si no podemos mencionar cualquier espacio ahí al bateo y sí, puede ser que exista, puede ser que esté presente, pero ¿cómo sé yo que usted lo sabe, que usted lo puede reconocer? Muy bien, cuando dice jurídico es todo lo relacionado con leyes. Jurídico es leyes. Leyes, notarios, abogados, todo lo que sea relacionado con legislación. Eso es jurídico. Hay una obra, por ejemplo, en el barrilito del escritor francés Guy de Maupassant, que dice, ella fue a visitar a su abogado y este le recomendó que, ahí también hay un estilo indirecto de hecho, y este le recomendó que, entonces, fue a visitar a su abogado y este le recomendó que, eso es un espacio jurídico, leyes. Según la legislación de ese país, no se podía contratar los servicios de, ok, según la legislación, leyes, es jurídico. El educativo. El educativo tiene que ver con el nivel de escolaridad de los personajes. Por ejemplo, en este cuento de las dos palabras, el coronel le pregunta a Belisa qué dice ahí, en el discurso que le dio. Y entonces ella le pregunta, ¿no sabes leer? Y él le dice, lo que yo sé hacer es la guerra. Ahí nos damos cuenta, bueno, ahí en un espacio político, puede haber, en un mismo ejemplo, pueden haber hasta dos espacios o tres. Coronel, hacer la guerra, eso es político. Pero cuando le dice, no sabes leer, yo lo que sé hacer es la guerra. Eso es un espacio educativo. Tiene que ver con el nivel de aprendizaje que tienen o el nivel de escolaridad que tienen los personajes. También en ese cuento de las dos palabras dice que Belisa le pagó a un cura para que le enseñara a leer y a escribir. Entonces, eso es educativo. No es que si son muy educados, que tienen tienen el modo para decir las cosas, tienen educación, no. Aquí es el nivel de escolaridad. Ella estudiaba en la universidad, ella estudiaba ingeniería en la universidad y él trabajaba en la calle vendiendo hamburguesas. Entonces ya hay un nivel de escolaridad de parte de ella, está en nivel universitario. Entonces son ejemplos que hay que poner, ¿verdad? Religioso tiene que ver con la fe o la creencia de los personajes o del narrador también. Aquí entra fe, no supersticiones. Es fe. Ay, Dios mío, ayúdanos. Un ejemplo de eso. Ahí hay fe. O todas las noches a las 6 rezaba el rosario. Religioso. Iban a misa para religioso. Todo lo que tenga que ver con la fe o la creencia de los personajes. Ya les digo, aquí no entran las supersticiones. No entran en religioso no entra ni brujería, ni hechicería, ni supersticiones, nada, es fe. O religión también, dependiendo de lo que se mencione. En el ético se tienen que mencionar valores o antivalores o disvalores que hayan en la obra. Mencionar. En ocasiones sí podemos sacarlo. Cuando no nos piden un ejemplo textual, sí podemos sacarlo. Por ejemplo, que yo les diga, chiquillos, ¿cuáles valores notaron ustedes en la lectura? Profe, yo noté como que había honestidad porque tal personaje le devolvió el dinero a Florencia. Sí, honestidad. No,
No, profe, bueno, yo encontré que había como un poco de, de hipocresía. ¿Por qué? Porque el papá de Florencia le sonreía a Pancho y por detrás hablaba de él, hablaba mal de él con la mamá de Florencia. Ok, muy bien. A veces sí lo podemos sacar globalmente, pero si le piden a uno un ejemplo textual, es porque ya la persona, el profesor, ya ha leído la obra y sabe que usted va a encontrar algún valor o disvalor. En esta del barrilito, por ejemplo, ahí, cuando les dije que este señor decía, o decía el narrador, sentía, eso es un narrador omnisciente, sabe lo que siente el personaje, sentía contra ella un odio feroz. Aquí podemos ponerlo en cualquiera de los dos espacios, o puede ser psicológico o también en ético. El odio es un disvalor. Entonces, si encontramos honestidad, amor, lealtad, paciencia, amistad, o sea, valores, pertenece al espacio ético. Engaño, deshonestidad, hipocresía, odio, homicidios, o sea, todo lo que sea negativo, disvalores. Esto entra dentro, va a seguir. Esto está dentro del espacio ético. Y por último está el espacio ecológico. Ecológico no es que nos salen de arbolitos, no. Y que hay maripositas, no. Y que el sol brilla, no. El ecológico tiene que ver con la conservación o con la destrucción de la naturaleza. Por ejemplo, en el libro de Ana Cristina Rossi, de la loca, se llama así el libro, La loca de Gandoca, que ella protege el refugio Gandoca por todos los medios y ella vivía ahí. Y trataban de destruir el refugio. Ahí estamos hablando, por un lado, que ella deseaba la conservación del refugio y por un lado que también estaba la destrucción del refugio. Eso es ecológico. Cuando se habla de conservación o destrucción de la naturaleza. Pero esto casi siempre, en gran parte de la obra, se va a basar en eso. No es nada más que, bueno, por así decirlo. Y Pedrito fue y sembró un arbolito. Ecológico. Bueno, podemos ponerlo como ejemplo. Pero en el espacio ecológico, la obra, la gran mayoría de la obra debe basarse en la conservación o destrucción de la naturaleza. Hay muchos espacios, chicos, que se pueden sacar, pero esos son como los principales que siempre encontramos en las obras. Entonces, ¿qué nos queda? Sacar o encontrar esos elementos en ejemplos textuales. Algo que les iba a decir, tienen que aprenderse los conceptos de cada género literario. Las características del cuento, las características de la novela, las características de la poesía, características del drama, características del ensayo. Las vamos a ir viendo poco a poco, pero usted tiene que aprendérselas. Si no, nada hacemos. Porque si no, yo le puedo preguntar, bueno, ¿qué es un cuento? ¿Y la novela? ¿Esa era la que era extensa? No, nada de batear. Nada de quedarse ahí dudando, no. Tienen que aprenderse las características bien para que me las puedan decir bien. Igual los elementos. Porque si no, por ejemplo, si usted no sabe que es un narrador testigo y yo le pongo un ejemplo textual y le pido que me indique qué tipo de narrador está presente en ese fragmento, y usted no sabe qué es un narrador testigo, es más, no sabe ni qué es un narrador, ni que hay tres tipos, ahí usted puede quedarse 5 horas que usted no va. O lo va a hacer bateando. Y no, batear en las grandes ligas. O sea, no. Usted tiene que saber que es un narrador omnisciente, que es un narrador testigo y que es un narrador protagonista. Y poder encontrarlo o identificarlo, les dé yo el ejemplo textual o no se los dé. Por eso es que siempre los mando a aprenderse esto.
Porque si no, chicos, yo les puedo poner 100 ejemplos y usted no va a saber qué hacer, porque no se saben los conceptos. Es lo mismo matemáticamente hablando. Si usted no se sabe la teoría, no puede hacer la práctica. Esto es igual. Si usted no se sabe esta teoría, no puede hacer la práctica. Entonces es así como condición, requisito. Tienen que aprenderse los conceptos. Definitivamente. Yo no quiero que nadie me empiece a tartamudear ni a batear a ver qué es. No, se los tienen que aprender. Tienen que sacar su rato para aprendérselos. Así es, así es. Así es sencillo. Lo mismo en la poesía, porque tiene otros elementos la poesía. Entonces aprenderse qué es métrica, qué es una rima sonante, qué es una rima consonante, qué es rima libre, qué es una sinalefa, qué es la ley del acento final, cómo se llaman los versos de 11 sílabas, cómo se llaman las estrofas que tienen 5 versos, qué es un símil, qué es una metáfora, qué es una reiteración, qué es una anáfora. Si usted no se sabe esto, chicos, les estoy hablando entonces en otro idioma. Y cuando les ponga un poema, usted no va a poder reconocerlo, porque no se sabe los conceptos. Entonces, regla, tienen que aprenderse estos conceptos. Yo no quiero a nadie que me salga con que profesora que era tal cosa, porque es un chiquillo, no se los aceptó. Tienen que aprendérselos. Ya les digo, esto es muy práctico, pero si usted no se sabe la teoría, hasta ahí llegamos, ¿verdad? ¿Okay? Entonces vamos a hacer práctica, obviamente, y vamos también a ver, vamos a enfocarnos en lo que es la poesía, porque la poesía sí se lleva su ratito. Quiero que aprendan muy bien a sacar la métrica, cómo se hace, ya esto lo habíamos visto, pero quiero que de verdad vayamos paso a paso de cómo se saca la rima, cómo la métrica, cómo encontrar y clasificarla, cómo encontrar figuras, o sea, todo bien hecho. Pero tienen que aprenderse los conceptos. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase.